¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Acuérdense de darle clic a suscribir y al canal y a todas esas cosas. Estoy pues yo muy contenta y algo nerviosa, ¿verdad? Porque tenemos hoy en el set al doctor Alejandro Fiol. Alejandro es psiquiatra, empezó su carrera como economista y después profundizó en el budismo y esto lo llevó a preguntarse sobre la mente. Y entonces estudió psiquiatría y tiene un enfoque en la psiquiatría que me parece bastante interesante, que es psiquiatría integrativa, ¿no? Como una visión más amplia. También la vida lo ha llevado a explorar el tema de cómo los psicodélicos pueden ayudar en la salud mental y es, bueno, uno de los facilitadores dentro de una especialidad de terapia asistida por psicodélicos. Trabaja a veces como en grupos de apoyos en raves en Europa y pues nos sentimos muy contentos y contentas de tenerte por aquí. Bienvenido, Alejandro. No sé si tú te quieras ahora presentar en otra forma. No, muchas gracias, Isa. La verdad que has resumido todo de una manera sintética bastante Ok, bien. Como dices, yo me inicié más en el mundo de la medicina más tarde ok. que los demás, ¿no? Quizá eso me ha permitido tener una visión diferente de Ah, las personas, de la salud mental. Y lo que yo veo que me ayuda más hoy a la hora de tratar a los pacientes es mucho mi experiencia vital en ok. otro tipo de campos que los conocimientos adquiridos en la carrera de medicina. Órale. Entonces, todo eso al final contribuye a que la psiquiatría, tal y como la veo yo y como creo que la practico, es más humana, más entendiendo a la persona y no limitándome a tratar de resolver un problema con un fármaco. Ok. Oye, ¿y cómo llegas tú a la psiquiatría? O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti a decidir qué es lo que te llamó la atención? Pues mira, un poco lo que tú has dicho. Yo terminé la carrera de económicas, Ajá, la hice porque no tenía nada mejor que hacer en ese ajá, momento, pues bueno, tenía futuro, ganabas dinero, sí, pero luego en la mitad de la carrera tampoco me sentí muy identificado con ese tipo de sí. profesión. Finalmente la terminé y fue cuando decidí a ver qué hacía, ¿no?, con mi vida. Entonces me empezó a interesar la medicina china, el tema de la alimentación natural, me hice vegetariano, Ujú, empecé a practicar meditación, a practicar Qigong, Tai Chi, digamos, cosas más alternativas que sí. conectaban un poquito más con el espíritu. Y pues, a los 2 o 3 años decidí, bueno, me apetece ser médico, ¿no? Surgió, hice un curso de cooperante para ir a trabajar a algún país en vías de desarrollo con Cruz Roja y me surgió ahí la idea de, bueno, quizá ir como médico sería una cosa bonita, ¿no? Y a partir de ahí intenté gestionar la manera de ser médico. En España no me permitían acceder a la carrera de medicina porque normalmente si tienes unos estudios universitarios entras por un cupo determinado Ujú, y no tienes posibilidad de hacer. Yo cuando lo hice no tenía posibilidad de repetir un examen para poder ya. entrar. Entonces no me daba para entrar y me fui a Argentina a empezar. Ah, estudiaste medicina en Argentina. Hice 2 años en Argentina Ah, porque si me admitía no había problema, me trasladé allí. Era como no me gusta que me digan que no puedo hacer algo cuando lo quiero hacer, ya, ok. ¿no? Entonces no me dejaba el sistema en España, solo tenía la opción de ir a una universidad privada, que no me lo podía permitir, y decidí ir a Argentina. Me fui a Ajá, Argentina, hice 2 años y tras 2 años luego me trasladé y continué en Madrid. ok. Continué en Madrid también otros 2 años, colapsé, porque realmente es una carrera complicada, dura, en donde ya con la edad que tenía 32, 30 años, 31, compaginarlo con un trabajo era bastante difícil, no tenía un lugar donde vivir, fueron Ujú, muchas cosas y al final terminé dejando la carrera abandonada, pensé que nunca la iba a continuar y al cabo de 6 años, ya en otra universidad, ujú, en la de Santiago de Compostela, pues decidí que quería volver a sí, continuar, me reenganché en segundo curso, porque al final sí, no, avanzas pero no avanzas, ¿no? sí, sí, Después de sí. 4 años sigues ahí en segundo. Y a partir de ahí así la hice toda seguida. Ok. Ya terminé toda la carrera, que terminé en el año 2015. ¿Y qué es la psiquiatría? Siento que es como una especialidad dentro de la medicina que está como
como cargada a veces de emociones o de perspectivas. Sí, está calmada. Yo diría que es como, podría ser como la oveja negra dentro de la medicina, ¿no? Ok, Los psiquiatras como que estamos aparte, sí, sí. ¿no? El resto de especialidades comparten el funcionamiento del cuerpo humano como una globalidad, ¿no? Aunque uno Ujú, se especialice en un órgano, nefrología, sí, cardiología, pero sí tratan más lo que es el organismo físico, más que la parte mental. sí. Y la parte mental no solo tiene cosas biológicas, o sea, no es arreglar un problema biológico, sino la cuestión de la psiquiatría es que trata la mente, y la mente pues, no es una cosa que puedas medir o que puedas ver Ujú, o puedas determinar con una prueba. sí. Entonces, tratas los aspectos biológicos, tratas los aspectos psicológicos, tratas los aspectos sociales, tratas los aspectos espirituales, y todo eso hace que la psiquiatría sea una especialidad donde tiene más en cuenta al ser humano como una entidad global, y cómo tienes que a veces abordar los problemas desde distintos ángulos para que la persona pueda recuperarse del problema que tiene. Y esto que me decías que más como que cuando alguien está enfermo de la mente, se enferma todo, ¿no? Claro, porque cuando una persona tiene un problema de corazón, bueno, tengo un problema en el corazón, ¿no? Mi Sí, corazón funciona mal. sí, Yo estoy bien, pero el corazón está mal, ¿no? Un problema en el riñón. sí, Pero cuando tiene la gente un problema mental, no es mi cerebro está mal, es que yo estoy mal. sí. El yo se incluye en todo, ¿no? Parece como que una enfermedad mental afecta a toda la persona. Mm, Si tienes un problema, te rompes una rodilla, pues el problema es la rodilla. Yo estoy, el resto de mi cuerpo, sí, sí, de mí sí. está bien. El problema es mi parte física. En cambio, en la psiquiatría, generalmente el problema abarca muchas cosas, ¿no? Sí es cierto que algunas personas piensan que es un problema del cerebro y que se resuelve de las mismas maneras que otro tipo de enfermedades, pero es un poquito más complejo en ese sentido. Y justo en ese sentido, como que yo lo que veo, y puedes corregirme, es como si hubiera como dos polos opuestos, ¿no? O sea, como que la psiquiatría se ve como un lugar donde vas a recibir pastillas y se va a corregir el problema, o hay como un rechazo a la psiquiatría y al uso de medicamentos, ¿no? ¿Y cuál Ujú. sería tu perspectiva como entre estos dos, como, o sea, a veces como polos opuestos? Son polos opuestos, pero por eso la visión que tengo yo es que integre los dos polos. O sea, no Ah, se trata de esto va con fármacos, o esto va con psicoterapia, o esto va con una mezcla de plantas para que puedas sí, descansar, ¿no? Yo trato de ver qué es lo que pasa, cuál es el síntoma que tiene la persona, qué es lo que quiere y hasta dónde está dispuesta a llegar para solucionar ese sí, problema, y en función de eso, si hay que utilizar los fármacos vienen bien para los problemas agudos en un momento determinado. O sea, claro. no resuelven el problema de fondo, pero para los síntomas funcionan. Y eso es evidente, funcionan. Sí, Eh, Muchas veces las personas tienen otro tipo de tratamientos, otro tipo de alternativas, no creen en la psiquiatría, toman homeopatía, se van a probar con curanderos o con lo que sí, sea. Y a veces todo eso retrasa un tratamiento que podría haberles ayudado desde el principio, porque normalmente muchas veces no mejoran con eso. Por ok, el miedo quizá a decir, no voy a ir al psiquiatra, me va a poner un montón de tratamientos, ya voy a estar medicado para siempre sí, y voy a ser un enfermo mental, ¿no? Y entonces hay mucho estigma por parte de la sociedad y por sí, parte de los propios enfermos. Enfermos mentales me refiero a personas que tienen un trastorno grave, ¿no? Como esquizofrenia, trastorno bipolar, que tienen ya limitaciones o déficits que realmente no les permiten hacer una vida, no a todos, pero, pero sí que lo puedes notar, ¿no? Que tienen como una limitación cognitiva, que ellos mismos se autoestigmatizan. O sea, ellos mismos se presentan como enfermos, sí. no como personas normales que, bueno, pues tienen un problema que muchas veces con tratamientos funcionan bien. Y me hablabas un poco como cuando hablamos de medicamentos, o sea, entonces, ¿cuál es tu perspectiva, así como persona Mi sobre? perspectiva es que los medicamentos se pueden utilizar para calmar los síntomas, Ok, ¿no? Para calmar los síntomas suelen funcionar bien. Hay varios tipos, luego si quieres hablamos de los tipos de sí, medicamentos, pero sí vienen bien para calmar los síntomas de manera aguda. O sea, alguien llega muy agitado a un servicio de urgencias, pues le das un tratamiento y se calma. O claro, sea, eso funcionan. Cuando ya es un problema más grave, más crónico, a veces funcionan para unos síntomas, pero no resuelven algún problema. la raíz de lo que está No pasando. van a la raíz realmente. Entonces, por eso, a la hora de pensar en una psiquiatría más integrativa o que integre más cosas, el abordaje farmacológico puede ser una parte, el psicoterapéutico puede ser otra, la mejora de la calidad de vida puede ser otra,
incluso la espiritualidad puede ser otra, Ya. ¿no? En realidad, yo he trabajado en España en los servicios públicos, sí se trabaja conjuntamente, no hay equipos de psiquiatras, hay equipos de salud mental. Y los equipos Ah, de salud mental los comprenden psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros. Entonces, en principio, todos trabajamos en equipo, de modo que hay pacientes que van a vernos a todos. El problema es que hay demasiados pacientes, pocos profesionales, y no se puede en muchas ocasiones dar el tratamiento que la persona necesita o el seguimiento que necesita. sí, tú me hablas como que a veces los psiquiatras tienen consultas de 10 minutos, ¿no? O sea, tienen 10 minutos Sí, por en donde yo paciente. estoy normalmente son consultas de media hora, Ya, pero media hora a veces son cada 3 meses. Entonces tú ves un paciente que está mal, que le podrías ver la siguiente semana, pero no, en la agenda no hay hueco hasta dentro de 3 meses. Entonces, ¿cómo haces? O le metes en la agenda a costa de tu tiempo y de meter más pacientes en una sí. mañana, o te limitas a poner un fármaco y decirle que venga en 3 meses y si se pone mal que vaya a urgencias. Entonces, la sobrecarga de los sistemas es lo que hace que estén funcionando mal. Pues yo creo que los profesionales son buenos, pero la sobrecarga hace que al final o te adaptas al sistema y funcionas como te pide, es decir, pues veo al paciente en 15 minutos porque tengo que ver más pacientes de los que me piden, Sí. o si haces la psiquiatría que te gusta, o te sales del sistema y haces una psiquiatría en donde puedas escuchar la realidad del paciente y puedas tener en cuenta otro tipo de cosas y otro tipo de abordajes. ¿Y cuál es el rol de las farmacéuticas? O sea, ¿cuál es como que al final del día las farmacéuticas hay como, no que sean malas, pero hay un incentivo perverso, ¿no? En el uso de los fármacos. Bueno, todo eso es relativo también, es Ok. relativo, ¿no? Eso ha cambiado mucho con los años. Cuando yo no he vivido la época en que las farmacéuticas pagaban viajes a todo tipo de Ya, ya, países del ya. mundo, pagaban el hotel, te pagaban el viaje también con la mujer, o sea, te lo pagaban absolutamente todo y se lucraban de esa manera de que tú pusieras o utilizaras Recomendadas el esas. fármaco que ellos Sí. utilizaban. Hoy en día se hace, también se hace, los visitadores médicos que promueven los fármacos te visitan, te Ujú. cuentan su fármaco. Bien, son fármacos que están ahí. Yo realmente les escucho, porque son personas que están trabajando en eso, pues Sí, bueno, que menos que escuchar, ¿no? sí. Porque yo antes trabajé haciendo encuestas, me tenía que pedir a la gente que me escuchara. Y no te escucharon. Y sí, agradecía que simplemente me dedicaran 10 15 minutos para Ya, contestarme unas preguntas, ya. entonces que menos que escuchar a la gente, Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí es cierto que la industria a veces te vende un fármaco con unas propiedades que si te lo cuestionas o te pones a investigar, a veces no son tales. Y no tienen tanto beneficio como ellos te venden, Ya. ¿no? De alguna manera, la investigación, básicamente en psiquiatría, yo creo que en otro tipo de especialidades también, es que las empresas farmacéuticas son las que trabajan en elaborar fármacos nuevos con la idea de ganar dinero con esos fármacos después. Sí, Por una parte, tiene una parte positiva porque es que investigan. sí, Si no hay un capital privado que investigue, pues a lo mejor no se investiga nada. Pues los gobiernos no dedican gran cantidad de dinero a investigar fármacos nuevos. sí. Entonces ellos investigan, sacan un fármaco nuevo, eh, luego te lo venden, tienen unas patentes que duran, yo creo que son 10 años. Durante esos 10 años pueden poner ellos el precio que quieran, de modo que el precio puede ser elevado en esos 10 Ah, años. okey. Pasados 10 años ya se puede hacer un medicamento genérico. Entonces ya no tienen la patente, ya cualquiera puede hacer ese medicamento y poner el precio que quiera, siempre estableciendo unos máximos y mínimos que creo que lo ponen los gobiernos. Y entonces a partir de ahí se diluye el beneficio que puedan obtener. En cambio, modifican un poquito ese fármaco y ya tienen otra patente para otros 10 años. Ujú. Modifican una determinada molécula o cualquier cosa y ya pueden tener otra patente. Em, yo personalmente nunca he puesto un fármaco porque la farmacéutica me haya dicho que ponga ese fármaco. Sí, Yo sé que el fármaco está ahí. Es cierto que los fármacos tienen cada uno una peculiaridad de acción diferente, entonces a veces funciona uno, a veces funciona otro, y no hay muchas líneas nuevas de investigación dentro de los que son todos los tipos de fármacos. okey. Hay como una pequeña modificación de uno anterior, otro que aporta un poquito sobre el anterior, pero no hay ninguna ni línea nueva de investigación, salvo yo creo las sustancias psicodélicas que se están poniendo ahora bastante de moda, incluso se están patentando un montón de cosas Ah, órale. relacionadas con psicodélicos, eh, y quizá ese es el campo más novedoso que va a haber en la psiquiatría. ¿Y tú qué ves en la psiquiatría en términos de los psicodélicos? O sea, ¿cuáles son los beneficios y los como riesgos que existen? Em, los beneficios, claro, yo estaba haciendo la especialidad de psiquiatría, no había Ujú, probado los psicodélicos y de ujú. repente, pues de manera casual,
un amigo me propuso, me preguntó qué era una molécula, que era el DMT, no sabía qué era eso. Y Ya. digo, bueno, pues soy psiquiatra, voy a tener que decirle, no voy a quedar mal de que no tengo ni idea qué es eso, ¿no? Me puse a investigar, me puse a leer un libro, me llamó la atención y digo, bueno, pues yo no había oído nunca esto, ¿no? Ya, Los tipos okey. de experiencias que producen. El libro que me leí, que es La molécula del espíritu, de Rick Strassman, Ah, okey. él es psiquiatra, él hacía hizo un estudio clínico en los años 90, después de que todo se prohibiera todo el tema de los psicodélicos, y la primera parte del libro es todo el proceso científico que le llevó a lo que tuvo que hacer para conseguir que le autorizaran a probar el DMT como en un ensayo clínico y lo probara la gente, ¿no? En la segunda parte del libro son más las experiencias que tuvo cada persona durante el proceso. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, me llamó la atención, luego me dijeron el 5-MeO-DMT, y digo, pues eso qué es, y empecé a investigar, ¿no? Entonces hay una sustancia que aquí en México la tienen en el desierto de Sonora, que es lo tienen en un sapo, que es el bufo alvarius, Ajá. que tiene esa molécula, que es el 5-MeO-DMT, y bueno, me decidí, me animé, ahí me armé de valentía, tardé un año en decidirme, me armé de valentía, me fui a un retiro y probé. Y, y a raíz de ahí me di cuenta de lo que pueden hacer, ¿no? De cómo pueden transformar un tipo de sustancias en poco tiempo y darte la información que a veces en una psicoterapia tardas mucho tiempo en darte cuenta, ¿no? Ujú. Mm, Sí es cierto que es una sustancia peculiar porque es muy intensa, muy corta, Tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Con esa y sustancia. tienen el otro riesgo, que es que si te pueden abrir demasiado los procesos personales y a nivel terapéutico y luego puedes no saber cómo manejar el Ujú. estado en el que te quedas. De alguna manera conectan mucho lo que es la mente con la salud, con la espiritualidad, Okey. y sí provocan como conectar con otro tipo de estados más amplificados de conciencia o con otro tipo de sensaciones en las que uno no está habituado, y luego al volver a la normalidad, pues normalmente es que vuelvas a la normalidad, pues no sabes cómo lidiar eso en tu vida cotidiana, Ujú. ¿no? Entonces te quedas a veces con más ansiedad, problemas para dormir, reactivaciones. Yo tuve mala experiencia la primera vez. No pude dormir durante 3 días, finalmente Okey. tomé una pastilla para dormir porque no podía... si no duermes no te permite integrar nada a las Sí. experiencias. Y a partir de ahí descansé 5 horas y luego fue cuando realmente me di cuenta del beneficio. El estado de calma en el que me quedaba, cuando fui a trabajar podía escuchar a los pacientes de otra manera, Mm. entendía sin necesidad de estar tanto en el intelecto, pero luego el efecto se va. Luego uno ya empieza en su dinámica, empieza a trabajar, uno tiene Sí, una guardia y tal, y en un momento dices, uy, se me ha ido, sí. ¿no? Y a partir de ahí empecé a probar otro tipo de cosas. Pero no fue una cosa que yo no haya sido un psiconauta toda mi vida de explorar ni nada, fue una cosa que vi ahí y a raíz de eso me puse a investigar más en serio lo que había, qué tipo de investigación se estaba haciendo. Fui a varios congresos que había en Europa, en la República Checa, en Suecia, en Barcelona también ha habido, relacionados con este tipo de sustancias, y me di cuenta de la cantidad de investigación y la comunidad científica que hay detrás de que todo esto se pueda llegar a probar en un futuro. Y actualmente se están haciendo muchos ensayos clínicos con este tipo de sustancias en distintos hospitales y los resultados son en principio prometedores, pero la ciencia va lenta. Fase 1, fase 2, fase 3 y bueno, esto nos daría para hablar Sí. en otra hora Sí, sí, del sí. por qué los psicodélicos, lo que pasó y cómo han terminado como han terminado y por qué ahora se están reactivando de nuevo, ¿no? Pero sí es cierto que una opinión personal es que creo que se están reactivando porque no hay ninguna línea de investigación nueva en los fármacos psiquiátricos, salvo desde los años 90, todos van en la misma línea, salvo son los mismos principios y las mismas maneras de actuación, solo que con unas modificaciones moleculares que cambian un poquito el perfil de acción de cada fármaco. Pues más allá de eso no hay mucho más. Y que realmente, o sea, no como rechazando, pero que los fármacos actuales no solucionan, ¿no? O sea, no es un remedio, sino como que palian los síntomas, ¿no? Palian los síntomas y a veces lo único que necesario es paliar los síntomas. O sea, no Ya. todo el mundo quiere ir a la raíz del problema. Hay gente que tiene síntomas por alguna cosa personal y, y bueno, pues le calmas el síntoma. Hay gente que está bien, toma su antidepresivo, está varios meses, se recupera y dice, bueno, pues ya estoy bien, no quiero más. Sí. Pero sí es cierto que no solucionan el problema. A veces luego tienes que ir poniendo más fármacos porque ya empiezan a dejar de hacer efecto y porque el problema, en mi opinión, que a veces el problema que quiere salir, pues lo tapas o va a intentar salir por otro sitio.
es mi Ya. opinión, ¿no? Sí. Y tienes que poner otro fármaco para calmar otra cosa, o pones un fármaco, tiene un efecto secundario, pones otro para calmar el efecto secundario y luego no puedes dormir, le pones otro para dormir. Y al final hay personas que se van con varios fármacos y empezaron con un pequeño problema. Y hay que ver qué es lo que quiere la persona. Hay gente que no le importa, es Ujú. más, que te pide que le mantengas el tratamiento y que lo dejes ahí. Pero hay gente que no. Muchas de las personas que atiendo yo son gente que no le gustan los fármacos, Ya. que recurren ya bueno, pues sí, pero es que no puedo manejar esta ansiedad y no puedo vivir en mi día a día y necesito algo que me permita funcionar. Entonces, eso combinado con un tratamiento terapéutico y con unos cambios en el estilo de vida, forman un conjunto que a la larga puede permitir que dejes el fármaco Okey. y que puedas funcionar. O sea, el fármaco como una muleta o como algo que ayuda como a estabilizar para poder ir un poquito más profundo y luego poco a poco se puede ir quitando ese fármaco. Exactamente. Aunque es hablar de manera general, porque cada tipo de patología podríamos verla de una manera distinta, pero sí porque en algunas sí considero que hay personas que necesitan tener un fármaco mantenido y Claro. probablemente siempre. Pero hay que buscar el fármaco que les ayude con el síntoma y no les genere efectos secundarios que les molesten ni les incapaciten en su vida cotidiana. Si un fármaco te deja muy sedado, vale, bien, no tienes alucinaciones auditivas, pero estás dormido y no Sí. puedes funcionar. Si cambias el fármaco, a lo mejor no estás dormido, pero empiezas a tener... Entonces, a veces es muy difícil balancear cómo equilibrar eso. ¿Qué hacer? Y la única manera es probar que te funciona este fármaco, no te funciona este, esta combinación y sobre todo el acompañamiento que tenga la persona, que creo que es muy importante, que la persona sienta que hay alguien, que si estoy poniéndome mal, Mm, puedo recurrir a alguien, mira, me está pasando esto, tengo este efecto, bueno, pues vamos a probar. Yo normalmente cuando pongo un fármaco explico los efectos secundarios que pueden tener. Entonces trato de iniciarlo poco a poco, de manera gradual. A veces digo que el efecto sedativo es el que estoy buscando, es decir, sí, sí, no me interesa, duerme 3 días. O sea, mm, eso te va a pasar, vas a estar muy dormido, pero eso es lo que estoy buscando con eso. Luego ya lo reducimos. Y no, una cosa que muchos pacientes ven es como los tratamientos para siempre. Los tratamientos mm, los utilizas, calmas los síntomas, vamos a ver qué tal está, si se puede probar a retirar o no. Si se retira y vuelven, pues a lo mejor hay que mantenerlo un poco más. Si se retiran y no vuelven, pues ya está, se pasó la ya. crisis. Y si tú has trabajado de otra manera a nivel personal, que no tiene por qué ser psicoterapia, puede ser haciendo ejercicio, puede ser cambiando la alimentación y puedes hacer muchas cosas que mejoren tu calidad de vida. Y hay veces que luego ya no necesitas tanto eso. Y también hay un proceso que se tiene que hacer con mucho cuidado de quitar los fármacos, ¿no? O sea, no, los fármacos se tienen que ir quitando poco a poco, con... Sí, porque los fármacos lo que al final lo que hacen es cambiar el balance de neurotransmisores del cerebro, lo van Mm, cambiando poco a poco. Hay algunos que actúan más rápido y otros actúan más lento, pero hay un momento que si los tomas durante mucho tiempo genera cambio en la neuroplasticidad neuronal. ok, Entonces, luego, si lo quitas de golpe, esas neuronas tienen que volver a adaptarse a funcionar como estaban funcionando antes. Es una cosa más compleja, ¿no? A nivel de sí. receptores y a nivel de neurotransmisores, tiene que volver a su nivel de regulación. Y eso, si lo haces de manera brusca, pues sí provoca efectos que pueden ser los mismos que provocaron el que empezaras a tomar el fármaco, pueden ser otros diferentes, y hay personas que lo toleran bien la reducción y hay personas que no lo toleran tan bien. Entonces, sí que yo recomiendo hacerlo con un seguimiento personal de alguien, las reducciones mejor lentas que rápidas, Ujú, y bueno, luego hay personas que lo dejan de golpe y tampoco les pasa nada. Ya ya. estoy bien, lo dejo y no me ha pasado nada. Bueno, pues también está bien, ¿no? Y una cosa que pienso es que cuando las personas empiezan a olvidarse de tomar el tratamiento o cuando ya ven que no lo necesitan y tal, pues a lo mejor es que ya están bien. Mm, No es que no quieran tomarlo, es que a lo mejor ya más o menos se han recuperado. Eso sí, muchos lo toman, se recuperan, están bien y dicen, bueno, ya estoy bien, lo dejo. Y cuando lo dejas, te das cuenta que estaban bien porque estaban tomando el fármaco. ya. Y entonces empiezan a encontrar mal otra vez. Pero bueno, cada uno tiene que probar. Yo no soy quien para decirle o para decirte a ti, vale, tómate esta pastilla que es la que te va a solucionar el problema. Tú decides. Yo te Sí. acompaño, yo te recomiendo, te aconsejo, te asesoro, pero tú eres la que decide si te lo tomas o no te lo tomas. Y si quieres dejarlo, pues es tu decisión. Yo te recomendaría si creo que es bueno o no, pero si tú lo quieres, bueno, lo asumimos. Oye, dijiste algo que me encantó, el acompañamiento. O sea, que es importante como en estos procesos, como otro ser humano que te acompañe. Pues yo creo que es muy importante, es muy Ok. importante. Es decir, cuando una persona tiene algún problema y va a psiquiatra, psicólogo, normalmente la psiquiatría, antes que me has comentado, ¿no? Quizás es una especialidad también especialidad especial, Ujú.
porque conoces muchas cosas de la persona. Mm, Y conoces muchas cosas que probablemente ni siquiera conozca gente cercana. claro. Conoces muchas cosas íntimas, muchas cosas que les pueden avergonzar de cara a los demás, muchos sueños que tienen. Entonces, hay una cosa muy íntima dentro de la relación con la psiquiatría, que es que conoces muy bien a la persona. Fue uno de los motivos que me llevó a decidirme por Ah, la psiquiatría. Hablas con la gente, tienes que entender la situación y te comunicas con una persona, no con un órgano. Y entonces al mm, hablar con esa persona, sí que llegas a ese tipo de relación que a veces simplemente la sensación de, mira, estoy teniendo eso y hablar, yo a algunos pacientes simplemente por un WhatsApp, no, no te preocupes, eso está bien, venga, pues sube un poquito el tratamiento 2 días y luego lo bajas. Ya está, la ujú, gente ya se queda bien, pero saben que no están solos en ese camino mm, y no son unos enfermos que ya están atados ahí a mm. los fármacos, ¿no? Entonces el acompañamiento a mí me parece muy importante, me parece importante. Oye, ya hablábamos entonces que creo que esto como que luego hay confusión y siento que entenderlo con claridad podría ayudar a muchas personas, incluida a mí. Hay 5 tipos de fármacos principales, haz de cuenta, como 5 tipos de canastas generales en la psiquiatría. Sí, digamos que los fármacos psiquiátricos, básicamente, el objetivo que tienen es actuar sobre los sistemas de neurotransmisión, Ok. ¿vale? No me voy a meter mucho en eso, pero básicamente, si hay como, digamos, 5 grupos que a veces se utilizan para los distintos problemas, se pueden utilizar fármacos de distintos grupos. Tendríamos, por un lado, fármacos ansiolíticos, Ujú, los más comunes, las benzodiazepinas, ujú. calman la ansiedad. Y calman la ansiedad. Evidentemente te las tomas y en media hora te ha calmado la ansiedad. Tienes una crisis de ansiedad, te lo tomas y afectan el sistema nervioso de manera que te calman. Funcionan bien, de manera en el momento. Sí, No son buenas a largo plazo porque generan tolerancia y pueden crear dependencia. ok. Entonces, si tú las tomas de manera habitual, suelen durar un efecto relativo entre 4 horas, 5 o 6 horas, ¿no? La persona que tiene ansiedad se toma la pastilla, se calma, se le pasa el efecto, va a tener ansiedad otra vez. Y se toma otra vez la pastilla y se calma Sí, la ansiedad. Si eso lo hace de manera regular durante varios meses, su organismo no va a poder acostumbrarse, o sea, tiene que volver a acostumbrarse a dejar los los fármacos. fármacos. Y las benzodiazepinas quizás es de los fármacos que más riesgo tienen a la hora de dejarlos, ¿Por por qué? el síndrome de abstinencia que te provoca, te puede Ah, provocar la muerte. Puede provocar convulsiones y puedes morir. o sea, a la hora que te los quitas, ¿provocan convulsiones? Si lo haces de golpe, sí. Si lo haces de golpe, sí. Aquí tenemos que ver también el tipo de persona, la cantidad de dosis que toma y cuántas veces al día lo toma. No es lo mismo tomarte una pastilla para dormir todos los días, ¿vale? Que con eso te permite dormir, que tomar un ansiolítico 3 o 4 veces al día, porque si no, no puedes funcionar en tu día a día y te calma la ansiedad. A veces son muy, muy usados también por gente que consume otro tipo de drogas, porque las drogas estimulantes luego el efecto no se acaba, entonces utilizan drogas calmantes para contrarrestar las drogas estimulantes, para poder descansar. Entonces, ese sería el primer grupo de fármacos. Sí, ¿Y qué es la ansiedad? O sea, ¿de dónde nace la ansiedad? ¿O por qué como que se dan estas como situaciones de ansiedad tan extremas? normalmente son problemas a nivel de conexiones de distintas partes del cerebro, ¿no? Ok. Partes que recogen el miedo, partes que recogen las cosas traumáticas que quedan ancladas a nivel cerebral en determinados lugares, y eso queda ahí. Y luego hay sistemas nerviosos que viven como en un estado de alerta permanente por ciertas cosas que hayan podido pasar en tu vida, por ciertos componentes genéticos, que bueno, hay Sí, personas más con un perfil más eléctrico y otras sí. personas mucho más calmadas. Y si te mantienes en ese estado de alerta durante mucho tiempo, pues hay un momento que sí vives con ansiedad. Generalmente la ansiedad se experimenta más cuando uno se relaja. Uno Ah, cuando vive el mundo cotidiano, la vida cotidiana, uno está viviendo siempre en un ritmo de tráfico, me voy a trabajar, luego los hijos, todo un montón de cosas. Cuando la gente se da de vacaciones, se relaja, es cuando se da cuenta que tiene esa ansiedad. O la ansiedad sigue. Lo que pasa es que mientras estás funcionando no te das cuenta. órale. Y la ansiedad es una cosa fisiológica natural que nos permite sobrevivir. O sea, esa ansiedad se despierta cuando hay un peligro. El problema es cuando esa ansiedad está permanente y no hay ningún peligro real, sino que el peligro ya lo vives tú como si toda la vida fuera peligro. Y el peligro pueden ser determinados miedos que tengas a enfrentarte a situaciones, determinadas preocupaciones, pueden ser cosas que ya están más dentro de la mente que en el exterior. Entonces, también de eso podríamos hablar largo y Sí, tendido mucho durante tiempo otro sobre la tema. ansiedad en particular. Sí.
Y sí, a mí me hace sentido esto, cuando te tranquilizas, ves que estabas ansioso, ¿no? Por eso hay cosas que cuando la gente empieza a estar mejor, Ujú. ¿por qué me siento tan mal ahorita? No, es que siempre te habías estado sintiendo mal, pero como que desde este lugar de mayor calma, como que puede empezar a aflorar ese síntoma. Por lo general, los infartos se producen cuando la gente está de vacaciones Ah, o se órale, producen en determinados momentos de la noche que es cuando la persona está más relajada. O sea, órale. que hay ciertas cosas que tienen que ver con, eh, no voy a decir que las personas que están estresadas y se van de vacaciones puedan tener un infarto, no sucede así, pero sí sucede generalmente en los momentos en donde las personas se calman, el corazón cambia de ritmo y realmente pueden tenerlos en ese momento. Sí. Oye, yo no sabía esto, pero tú mencionaste el budismo, ¿no? O sea, que a ti te llamó la atención el budismo. Yo soy budista. Ajá, ujú. ¿Cómo ves, por ejemplo, el budismo en términos de la ansiedad? O sea, lo que el budismo puede ayudar, ¿no? Además de los fármacos a la ansiedad. Yo empecé a practicar meditación budista dentro de la escuela Kagyu del budismo tibetano. Ajá, Em, Cuando yo empecé, el budismo no estaba, bueno, estaba un poquito de moda en sí. Occidente, se va promoviendo. Sin embargo, cuando ya empecé la especialidad de psiquiatría, todo el tema de lo que se habla de mindfulness Ujú, ya se aplica en salud mental. claro. O sea, quizá es como un producto comercial de algo que tiene una tradición larga, ¿no? Eh, no profundiza tanto, o sea, el objetivo más bien del mindfulness es tomar conciencia de uno mismo, aceptación, permitir y estar Ujú, con uno mismo, y eso se aplica en salud mental. Actualmente se aplica en muchos pacientes, muchos psiquiatras ya se han empaquetado, se hace un curso de mindfulness, te sí. cobran lo que te cobran, ya eres experto en mindfulness. Ujú, Pero bueno, está bien, es una ok, herramienta diferente que está bien y que a lo mejor no tienes que tomarte la pastilla para calmarte. A lo mejor puedes hacer un determinado ejercicio que te calme y te calma. Siempre soy partidario de ir de menos a más. Si tomas sí, eso, no te calmas y ves que está mal, bueno, al final pues tómate la pastilla, está ahí. Pero, sí. pero intenta otras estrategias antes de realmente recurrir al medicamento, ¿no? Gente que le vale ir a correr, bueno, haz ejercicio, te calmas. Y si eso sigue ahí, el medicamento sigue ahí, ya sabes cómo funciona. Entonces, cuanto menos tomes, yo soy partidario de cuanto menos se tome, mejor. Pero toma lo que sea necesario, no por tomar poco estés sufriendo. Claro. Si realmente, Y o no sea, alargues un proceso, ¿no? Que es mucho lo que tú dices, ¿no? O sea, como que a lo mejor calmar el síntoma permite empezar a ver cosas que no se veían antes y avanzar un poquito más rápido que el resistirse a tomar la exactamente, pastilla. si tú estás bien, puedes abordar determinados problemas de una manera distinta. Si estás en un estado de ansiedad permanente, Está muy pues difícil. es difícil que puedas tener una vida social normal, que descanses bien. Entonces, todo eso va yendo en tu contra y con los meses vas estando peor. En cambio, si te calmas, ves qué estaba pasando y luego retiras el tratamiento, pero ya has podido tener una idea más global, pues funciona mejor. Muy bien, muchas gracias. Me encantaría, sí, creo que se podría profundizar y profundizar, pero vamos a los antidepresivos. Ujú. Y a mí me da mucha curiosidad, ¿qué es la depresión? O sea, ¿qué pasa como desde la perspectiva psiquiátrica con la depresión? Pues, lo mismo que en el resto de cosas, es como un desbalance. Según la perspectiva biológica, hay como una desregulación, en este caso del neurotransmisor serotonina, Ajá, ¿no? Como que hay menor nivel de serotonina en el cerebro y disminuye tu motivación, disminuye tu ánimo, disminuye tu energía, afecta a distintos aspectos de tu manera de ser en el mundo. Y los fármacos antidepresivos, el objetivo principal es que aumenten esos niveles de serotonina para que puedas regularte y puedas estar otra vez en tu, digamos, tu normalidad. Ahora, la depresión, por lo general hay algo que causa depresión, ¿no? Los fármacos aumentan los niveles de serotonina, pero hay desencadenantes. ok. O sea, la depresión puede aparecer por un desencadenante externo conocido, visible. Bueno, vale, me he separado de mi mujer o se ha muerto un hijo mío. Que no hablamos tanto de depresión por eso, porque es normal sentirte triste y Ujú, tener un proceso adaptativo normal. Cuando eso se prolonga mucho en el tiempo y la gente no sale de ahí y se queda un poco estancada, es cuando ya se puede hablar más de depresión. También se habla de episodios leves, moderados o graves. Hay niveles de depresión de personas que no son capaces de levantarse de la cama, están hundidas en la miseria y no hacen nada. Se abandonarían y morirían sin comer y sin asearse y sin nada. Esos niveles de depresión graves, a veces relacionados con temas que no se pueden, como se habla de depresión más endógena,
Es como que tiene que ver algo con tu organismo, pero que no tiene una causa externa que podamos ver. Ujú. Luego, si araña, siempre hay causas, ¿no? O siempre hay, yo creo que siempre hay un desencadenante. Lo que pasa es que ese desencadenante a veces se desencadena y pasó hace un montón de años, ¿no? Ya. Y bueno, y luego también yo creo que en el mundo que vivimos, como la espiritualidad se va perdiendo, o sea, quizá hace muchos años la gente era más religiosa. Religiosa, generalmente, como en España, católica, y iba a la iglesia, se confesaba, hablaba de sus problemas, aunque sea con el cura. Ujú. Bueno, ahora mismo eso no lo hay. Ahora mismo, cuando uno tiene un problema, el psicólogo quizá ha sustituido al papel El cura. del cura. Entonces, las comunidades, eso me lo decía mi padre siempre, que ahora hay psiquiatras y psicólogos porque ahora ya no hay. Cura. Antes la gente iba al cura y le contaba sus penas Ya. y se lo contaba todas las semanas, ¿no? Y había como una reunión social en la iglesia que también generaba esa sensación de comunidad. Entonces, al vivir cada día más aislados, no tener a alguien a quien contar tus problemas, vivimos en un mundo muy de imagen y de que tú tienes que dar, ¿cómo vas a dar una imagen de que estás triste o de que parece como que siempre hay que estar bien? Sí. Entonces, a veces uno no tiene la capacidad, no tiene las personas en las que tenga confianza para contar ese tipo de problemas y se los calla. Y al final, pues puedo poder entrar en problemas que se pueden resolver. Ahí es donde digo, los antidepresivos pueden ayudar a mejorar bioquímicamente el cerebro y a sentirte bien. Se utilizan tanto para la ansiedad como para la depresión. Ah, para la ansiedad también se utilizan los Sí, antidepresivos. calman. Son mejores para cuando la ansiedad es más crónica Ah. que los ansiolíticos en sí como benzodiazepinas, porque no crean esa sensación de tolerancia. Y lo que tú, o sea, crees es, no, en muchos casos, como que la depresión es, hay un evento, la muerte de alguien, la pérdida de algo importante, como un abandono, o sea, algún evento doloroso Ujú. y la persona no tiene como pues un espacio para sentirlo y sobre todo tal vez, no sé, esto me puedes corregir, pero yo escucho también como la importancia de la comunidad, ¿no? Como alguien a quien contarlo, un abrazo, y entonces ese dolor como que pues, se queda en el cuerpo y Ujú. en mucho tiempo genera estos estados de muchísima tristeza, sin Sí, sentido. porque sufrir, o sea, es parte de la vida humana. Todos Sí, sufrimos, todos tenemos acontecimientos que nos duelen, se nos muere alguien, nos dejan en el trabajo, nos despiden, tenemos que recomponer nuestra situación. Y ahí hay un momento, yo no hablaría ahí de depresión, sino sí, 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 es un proceso ahí, digamos, son síntomas depresivos y ansiosos que aparecen en el contexto de algún desencadenante visible, ¿no? sí, En psiquiatría se denomina un diagnóstico de trastorno adaptativo. ok, Hay un periodo de adaptación y te quedas estancado ahí y no ya, puedes salir, ¿no? Pero bueno, es una cosa que normalmente se resuelve en un tiempo, los fármacos pueden ayudar a que puedas manejar tus síntomas durante ese tiempo y ya está. No se habla específicamente de depresión o de ansiedad, sí, sí que como síntomas, ¿no? Pero luego cuando eso se prolonga en el tiempo o cuando ya salen determinadas cosas de personalidad o son desencadenantes de cosas que ya vienen de muy atrás, pues hay personas que se quedan en ese estado depresivo, con bajo ánimo, no tienen ganas, no tienen motivación. Generalmente las adicciones provocan después ah, un periodo depresivo largo. O sea, la gente que ha estado consumiendo sustancias de manera regular y luego las deja, pasa por depresión. porque había mucho dolor atrás de la sustancia. Más que nada porque la sustancia te mantiene en un nivel de excitación que luego Ah, cuando la dejas, pues te entra, pues tu nivel de neurotransmisores otra vez vuelve a desregularse. ya, Y tu vida se queda vacía. O sea, tú te llenas de cocaína 24 horas al día y la dejas, pues ¿qué haces 24 horas? Bueno, 24 o las que sean, sí, ¿no? sí, sí. Entonces luego hay un vacío de qué hago con mi vida, ¿no? Y ahí también las depresiones pueden manifestarse por crisis existenciales normales. O sea, prácticamente, te diría que si no el 100%, pero el 95% de las personas en algún momento de su vida se van a deprimir. Y Mm. todas las personas han sufrido ansiedad en algún momento. Sí, sí, sí. Yo he sufrido Entonces, ansiedad o sea, la fuertemente. probabilidad de que una persona vaya a un psiquiatra es mucho mayor de la que vaya a cualquier otro tipo de especialista médico Vale. a lo largo de su vida. Sí, yo tuve, o sea, bueno, yo tuve trastorno de estrés postraumático. O sea, como que Ujú, yo, y todas las personas, ahora que lo dices, todos, bueno, casi todas las personas que conozco han tenido un tema de depresión o ansiedad generalizada. O sea, los trastornos de salud mental son muy comunes, ¿no? ujú. Sí. Son comunes y te permiten aprender. O Ah, sea, yo no es como verlo, ¿vale? Esto es una cosa, es el enemigo, hay que atajarlo como sea, tengo que sí, volver a estar bien. Bueno, yo al final con la sí, vida, bueno, yo pasé mi episodio depresivo también cuando tenía sí, 30 años. Cuando volví intentaba hacer medicina, no podía, no tenía dinero, no tuve
Un momento que no tenía ni casa, ni no podía pagar la casa. Bueno, abrí un negocio, me arruiné. Y, y sí pasé un periodo difícil, pasé un periodo difícil. No recorrí una temporada los fármacos porque sí que estaba hundido, pero al cabo de un año y medio los dejé. Ujú. También así de un día para otro, o sea, lo que no se debe hacer. Sí, Dije, mira, ya está, esto me ayuda durante 2 o 3 meses, luego ya no me ayuda, pues se acabó. No me está dando ninguna solución. Y también hacía meditación y hacía otras cosas como que entran en conflicto con enfrentarte y sentir el problema o ujú, camuflar el problema, ¿no? Entonces pasé por ahí, sé lo que se puede pasar por ahí. Y cada uno tiene que atravesar su propio camino. No, no hay milagros de que yo te puedo rescatar de ahí. Yo te puedo sí, acompañar, pero tú tienes tu propio camino y necesitas caminar por ahí. Yo ahora vino para atrás y eso me ha ayudado mucho. claro. Ahora, en ese momento no lo pasas bien y no te digo que fueron 2 meses, pues probablemente fueron años. Que tienes que seguir funcionando, tienes que seguir trabajando, pero luego hay momentos que, porque no tienes energía, no tienes motivación, no sabes dónde vas. Y luego ya me enganché en la carrera de medicina y bueno, la hice, pero fue un sacrificio, ¿no? Tenía que trabajar y tenía que estudiar a la vez. Y la universidad me quedaba a 130 kilómetros de mi casa. Ah, órale, o sea, lejísimos. Estaba así, era la más cercana. Entonces, bueno, fue pasando y al final, pues bueno, lo conseguí, pero sí sé lo que es pasar por determinadas situaciones. Y quizá por eso puedo entender bien a la gente. Es decir, a veces simplemente necesitas escuchar, entender, que la persona se sienta comprendida Claro. y luego, pues utilizar los fármacos o no, es secundario o terciario. Un fármaco se puede en 5 minutos, en una valoración psiquiátrica, puedes poner un fármaco. O sea, no hay tantos. Puedes poner uno y si no funciona, pones otro. Y si no funciona, pones otro. Y si no, pones dos. Pero realmente entender qué hay detrás y que la persona pueda salir de donde se ha metido, eso requiere más tiempo. Y requiere escucha, ¿no? Y Requiere presencia. escuchar, requiere presencia y requiere paciencia. Y a veces requiere, por una parte, asumir que no podemos salvar a todo el mundo de donde está. Mm, ¿Sí? Que cada uno tiene su propio camino también. Puedes aportar lo que puedas. Yo también he tenido esa fase que creo que le pasa también a varios psicólogos y probablemente varios médicos, ¿no? Como que tienes que salvar al paciente como sea. O sea, sí, le tengo que ayudar, está pasándolo mal, le tengo que ayudar, ves que unas circunstancias complicadas. Hay veces hay que asumir que él tiene su propio ritmo, no le puedes sacar cuando tú quieres. Tú estás ahí y habrá un momento que si él necesita salir, saldrá. bastante. Pero ahí es donde los psicodélicos sí ayudan. Creo que sí pueden ayudar porque una sesión que se puede hacer puede ayudar a salir de sitios donde una persona está como estancada, está parada y le puede sacar de ahí. Le puede sacar de ahí una sola sesión. Entonces, bueno, con cuidado, sabiendo con quién lo haces, sabiendo utilizar las dosis, todo el concepto de set y setting que hablan muchos, ¿no? Sí, Cómo estás, el lugar donde lo haces, con quién lo haces, todo eso es tremendamente con alguien importante. muy preparado. Y no es un tratamiento, o sea, los psicodélicos son una ayuda, no es un Es tratamiento en sí, exactamente, que creo que es vuelve a muy ser importante. una ayuda. Sí, o sea, es una parte dentro de un rompecabezas, dentro de una serie de cosas, pero el psicodélico en sí no es un tratamiento, ¿no? Exactamente. De momento no, de momento no. Y, pero bueno, cuando ves que alguien toma fármacos, lleva un montón de años, lleva 10 años, 15 años con depresión, fármacos y siguen igual, pues para algunas personas les puede ayudar a salir de ahí. Yo por lo menos conozco casos a nivel personal que han salido de ahí con alguna sesión. Pues yo, o sea, digo, te trastorno de estrés postraumático que tiende a ser muy difícil de salir y los psicodélicos me ayudaron muchísimo, Ujú. ¿no? Ayudan. Entonces es una pena que no se puedan utilizar legalmente eh, cuando hay personas que sí se podrían beneficiar de ello. Sí, Y en un contexto donde haya personas que sepan con quién están trabajando y que sea parte de un tratamiento terapéutico. O sea, es decir, no es, venga, vale, me tomo esto y me soluciono el problema, ¿no? Hay que preparar a la persona, hay que saber dónde quiere llegar sí. y probar si eso ayuda y luego que se pueda integrar ese tipo de experiencia. En algunos casos ayuda mucho, en otros casos ayuda un poco y en otros casos puede que no ayude nada. Pues a lo mejor tampoco pasa nada. O sea, no es tan... Creo que desde el punto de vista de la salud es mucho menos grave tomar un psicodélico una vez que no tomar 3 o 4 fármacos durante 2 o 3 años. O sea, a nivel físico sí que pueden afectar más Los psicodélicos o los fármacos. los fármacos. Ya, Más que sí. nada porque estás tomando un medicamento durante mucho tiempo. Y por lo que se está estudiando y lo que se está viendo, los psicodélicos en general no son dañinos para la salud, incluso son beneficiosos a nivel de neuroplasticidad,
y a nivel de cambios a nivel de la comunicación neuronal. Ya. Aunque todavía se sabe poco de cómo actúan, pero bueno, todavía hay gente que tiene miedo, que no los conoce. Cada vez me va llamando quizá más gente que no está metida en esto, que lo oye, ¿no? En España Sí. la ketamina, por ejemplo, que es el primer psicodélico, anestésico psicodélico que se utiliza legalmente para tratar la depresión grave. O sea, incluso está financiado por el sistema sanitario en España de Y salud. están viendo muy buenos resultados en la ketamina con la depresión. Está teniendo buenos resultados en contexto de si la utilizas acompañada de una psicoterapia. Lo que te estoy diciendo, si forma parte de un tratamiento más global, que hay psicoterapia, que utilizas la ketamina durante una serie de sesiones y luego hay ese acompañamiento terapéutico, suele ser muy efectiva. Pero tal y como la ofrecen, lo que te dije antes, los medicamentos, ¿no? Ahora Sí. lo que está autorizado es la esketamina, que es la ketamina con un poquito modificado. Mientras la ketamina de toda la vida es muy barata, esta, pues no sé cuánto es exactamente, pero bueno, a rasgos, no sé en pesos tampoco, pero en euros serían 350 euros una dosis, un día, una sesión. Un tratamiento de 3 meses pueden ser unos 10.000. En dólares, ponle que serían unos 200.000 pesos. 12.000 dólares, Entonces, 10, como, 12.000, un tratamiento de 3 meses. Es efectivo en el tiempo, pero el efecto se acaba. mm, Si eso, si en vez de utilizar, mi opinión personal, si en vez de utilizar ese fármaco tan caro, utilizas la ketamina de siempre, que es lo que están utilizando muchas clínicas privadas, acompañado de la psicoterapia, el tratamiento puede ser el mismo, pero y la meditación tal vez también, ¿no? la meditación se puede acompañar con todo. O sea, la meditación la pueden acompañar, la meditación, los ejercicios de respiración. Hay muchas cosas que ayudan, muchas cosas que ayudan. Pero ver también los psicólogos, venga, me lo tomo y me soluciona el problema, es la misma visión de me tomo el fármaco y me Sí, quito el total, es problema. lo mismo. Es lo Sí. mismo. O sea, a veces para resolver algo hay que verlo de cara y decir, a esto me estoy enfrentando. Y bueno, a veces no, el camino no es fácil. ¿Y qué hay de entonces? Vamos a los antipsicóticos, ¿no? Que son como el Ujú. tercer como campo como general. ¿Qué Sí. son los antipsicóticos? Los antipsicóticos son fármacos, en este caso actúan más a nivel de dopamina, aunque los nuevos también actúan sobre la serotonina. Mm, no me voy a liar de neurotransmisor, al final unos actúan sobre otros y todas las neuronas en realidad están conectadas unas con Sí, otras y unas actúan sobre otras. Se utilizan fundamentalmente para episodios psicóticos. ok. Episodios psicóticos son síntomas que se manifiestan generalmente como alucinaciones, generalmente auditivas o en ocasiones visuales, con delirios, que también los delirios son como paranoias, Ujú. o las llames, son ideas que una persona piensa con toda certeza que son realidad cuando no hay ninguna evidencia de que sean verdad. Sí, ¿No? Para ellos es verdad y viven en el mundo conforme a esa idea. O tienen una conducta desorganizada. Su pensamiento ves que no eres capaz de entenderlos cuando hablan o empiezan a hacer cosas erráticas. Entonces, esos episodios pueden suceder de manera puntual o pueden suceder en el contexto del inicio de una enfermedad como una esquizofrenia, por ejemplo. ok. Em, ¿Son efectivos? Sí, sí calman esos síntomas, sí los O sea, calman. reducen como el comportamiento errático y las alucinaciones Sí, y lo auditivo. sí, calman. Normalmente cuando un episodio psicótico se suele tratar a nivel hospitalario, por lo Ujú. general. Eh, Se utilizan bastantes fármacos para que la persona deje de tener esos síntomas y luego se utilizan de mantenimiento durante un tiempo determinado. Aquí donde lo controvertido sería hasta cuánto tiempo hay que utilizarlos. Algunos proponen que ya toda tu vida tienes que tener el tratamiento antipsicótico, otros proponen que un tiempo y se prueba. Y luego hay otros casos que puede ser algo puntual que ha sucedido y que pasado la cosa puntual, pues a lo mejor realmente te recuperas y no lo necesitas, ¿no? Porque los desencadenantes de la psicosis también es otro tema bastante complejo, pero siempre suele haber un estresor, puede ser algo externo o puede ser secundario a otra cosa. La gente que consume mucho estimulante también puede tener psicosis condicionada por los estimulantes, o la gente que fuma cannabis. La marihuana y el cannabis producen también efectos psicóticos. O sea, si se produce cannabis durante mucho tiempo o en dosis muy altas, puede haber un brote psicótico. Sí, o personas susceptibles a que el cannabis les provoque ese tipo de episodios. A veces no necesitas consumirlo, evidentemente, más tiempo y más dosis, más riesgo. Ujú. Pero hay gente que no consume tanto ni durante tanto tiempo y sí les provoca ese tipo de efectos. En el cannabis hay dos moléculas, ¿no? El THC y el CBD, que son las básicas. Los que tienen mucho componente de THC son los que provocan la psicosis. Y el Ok. otro componente, en principio, es antipsicótico.
O sea que gran parte, en mi opinión, de por qué están teniendo más episodios psicóticos los que fuman cannabis hoy en día es porque cada vez las marihuanas tienen más THC, la gente busca más el Ah, subidón alucinógeno y no tanto el relajante que produce el CBD. Entonces, las naturales de siempre estaban más balanceadas y no había tanto episodio relacionado con eso. Entonces, de los episodios que se atienden en un hospital, en urgencias, por episodios psicóticos relacionados con consumo, la mayor parte son por cannabis. marihuana. ¿Sí? Y en segundo lugar, generalmente por estimulantes, cocaína, anfetaminas y cosas así. Normalmente los opioides disminuyen los síntomas psicóticos. Entonces, la gente que a veces los deja es cuando puede tener síntomas psicóticos. Los síndromes de abstinencia de otras drogas, las benzodiazepinas que hemos hablado antes, también pueden O provocar sea, cuando se síntomas psicóticos. reducen estas medicinas, puede haber un brote psicótico. Sí, puede haber, puede haber. Cuando se reducen las drogas o los consumos regulares. Entonces, los fármacos sí regulan a nivel cerebral, es decir, normalmente ellos actúan sobre la dopamina, disminuyen los niveles de dopamina y dejan de tener. Hay gente que vive con su pastilla antipsicótica siempre y pueden funcionar normal, pueden ir a Sí. trabajar, tienen su familia. Les calman esas voces que tienen constantemente. A veces no, suponte que como si tuviéramos ahora puesta la radio todo el rato. Y tú tienes que vivir con esa radio puesta las 24 horas del día, a un volumen que te está impidiendo funcionar. Sí. Si te doy una pastilla que te apaga la radio, pues a lo mejor dices, mira, me tomo la pastilla y me apaga y puedo funcionar. Si me la dejo de tomar, aparece. Entonces, hay personas que los toman. Hay que sopesar ahí bien los efectos, porque sí realmente tienen bastantes efectos secundarios que pueden limitar. Algunos pueden ser sedativos, algunos pueden generar cierta inquietud. Entonces, yo creo que lo importante, tanto en este como en todos los fármacos, es ver qué síntomas hay que abordar y cómo evitar los efectos secundarios para que la persona pueda hacer su vida lo más normal posible. Entonces, no, ese es el equilibrio. Digamos que eso es lo más complicado de utilizar los fármacos en psiquiatría. Y, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de suicidio cuando hay un brote psicótico? ¿Son más altos? O sea, ¿cuál es el riesgo de una persona en un brote psicótico como grande? Eh, Se supone que el riesgo de las personas que tienen, por ejemplo, hablando de episodios psicóticos, Mm. si ponemos como principal enfermedad de psicosis la esquizofrenia, la principal causa de muerte es el suicidio en En la pacientes. esquizofrenia. En la esquizofrenia, generalmente también el trastorno bipolar, la Okay. gente cuando entra en estados depresivos también, pero eso es frecuente, es la mayor causa de muerte y los que viven hasta adultos, pues muchas veces es por los efectos secundarios de los fármacos tomados durante tanto tiempo. Tienen una expectativa de vida más limitada que la población normal, porque todos afectan a nivel cardiológico, a nivel metabólico, eh, y si tomas fármacos antipsicóticos durante 20, 30, 40 años, tu organismo lo Lo sufre. reciente. Sí. Pero claro, a lo mejor esa persona, si no tomara un fármaco, no está, ¿cómo estaría? ¿Dónde estaría? O ya no tenemos esa comunidad que permite que la persona pueda estar enferma en la comunidad y siendo rara o haciendo cosas, ¿no? Es Entonces, lo que nos recomendabas, ¿no? De este documental de los olvidados, ¿no? O sea, también como sí, sociedad hay una corresponsabilidad, ¿no? y en ciertas culturas, aunque está muy pensado o como muy idealizado, ¿no? Las antiguas comunidades, la persona que estaba loca dentro de Ah, la comunidad se le trataba, se le integraba, se le trataba bien. Pues no lo sé, a lo mejor en algunas comunidades sí, pero en otras están hechizados y les tienen que sacar el demonio de dentro. Y el documental ese que te comenté, si tratan a los enfermos mentales, los atan con una cadena y los tienen atados de por vida. sí, eso Cuando a es veces con un tratamiento esas personas pueden disminuir los síntomas. También cuando llevan mucho tiempo con esos síntomas y la enfermedad se cronifica, a veces es mucho más difícil volver atrás. A veces es importante detectarlo pronto. Detectarlo pronto, a lo mejor si se detecta pronto se evita que evolucione eh, a algo mucho más grave, a lo mejor no hacen falta utilizar tantas cantidades de fármacos y durante ese periodo en que la persona puede estar mal sin decirlo, digamos, volviéndose no funcional en su ujú. vida cotidiana, pues también se deteriora uno cuando uno no puede vivir, ¿no? Si las enfermedades graves suelen surgir en la adolescencia o en la juventud. Ujú, O sea, alguien de 18 años que tiene un episodio de esto, no lo trata durante varios años, se ha perdido unos cuantos años de vida, claro. porque ha estado en su mundo, ¿no? Eh,
también, bueno, es delicado, es un tema delicado, lo de los tratamientos, ¿no? Porque es duro verlo, es duro verlo. Ver una persona que tiene su vida normal, sus estudios, de repente tiene un episodio que no sabes por qué y se acabó su vida ahí. Y luego muchas veces los pacientes te cuentan su vida hasta ese momento. Mm. O sea, ellos te cuentan su vida como en ese momento se acabó. En la psicosis se habla de una ruptura biográfica. Es como que supone tu vida se quiebra ahí y a partir de ahí empiezas a ser otra persona diferente. Y es difícil verlo. Es Se difícil requiere como mucho. verlo, es difícil de reconocer, las familias reconocerlo. Si mi hijo estaba bien, estaba estudiando, estaba en la carrera y ahora mismo ya no tiene esas capacidades, ¿no? Bueno, hay que separar ahí realmente. De todos modos, no son psicóticos 100%, o sea, ellos tienen conciencia, ellos pueden funcionar en la vida, pueden salir Sí. a comprar, pueden trabajar, pueden hacer cualquier cosa. La reinserción de ese tipo de personas es lo más importante. No tienes, vale, tienes una enfermedad mental grave, te trato con estos fármacos, pero te aparto, ¿no? Ujú. Tienes que trabajar, tienes que hacer vida normal, relacionarte y bueno, y a veces pues el cerebro hace lo que hace y uno se queda con algún límite. Pero es un tema muy interesante. Y que requiere Interesante, mucha empatía, ¿no? Como mucho quitar sí, sí, estigmas sí. y que a todos nos puede pasar. Y a todos nos puede pasar. ¿A ti te gustaría tener un paciente con esquizofrenia de vecino que de vez en cuando se pone a dar gritos? Pero y a mí también, o No, sea, no le gusta a nadie sí. y no suele ser lo habitual. Esas Ujú. cosas normalmente no pasan. Pero cuando entras y le conoces a ese tipo de pacientes, son personas súper entrañables, Sí. buenas personas, no son violentos. O sea, se vende ahí que si un paciente con esquizofrenia ha matado, no sé qué. No, en general no son violentos. Son gente que a veces está tan invadida por sus propias Mm. alucinaciones que ellos están viviendo en otra realidad y tienen miedo, tienen miedo. Y a veces normalmente se suicidan por protegerse, por miedo, por proteger a Mm. los familiares que tienen, ¿no? Yo tengo un caso personal muy cercano de un amigo de toda la vida que, que se terminó suicidando y él pensaba que si no se suicidaba, las voces le estaban diciendo que iban a matar a su familia. Entonces él se quitó en medio. Nadie lo supo detectar, yo todavía no estaba estudiando medicina, luego lo ves a posteriori, y luego es fácil verlo cuando ya ha pasado. Al principio no entiendes muy bien qué pasa. Bueno, está ansioso, está haciendo unas cosas raras, está un poquito, tendrá problemas en el trabajo, pero la gente no te cuenta lo que está pasando por dentro de su cabeza. Y a veces algunos terminan en el hospital, se les atiende, y cuando te empiezan a contar realmente su historia, cómo están viendo el mundo, es como sorprendente, sorprendente lo que tienen en su mente. Oye, bueno, pues Entonces, podríamos hablar de cada uno sí. toda la hora. Y los estabilizadores del humor. Y esos, los estabilizadores del humor, De- se suelen utilizar para personas con trastorno bipolar. Normalmente son personas que tienen fluctuaciones muy amplias de su estado de ánimo, ¿no? Pasan de estados maníacos, que están hiperactivos, no duermen, haciendo muchas cosas, Ajá, y luego pasan a otro polo, que es el estado depresivo, ok. ¿no? Entonces, fluctúan de un estado a otro estado, por lo general. Lo más llamativo es el estado maníaco, que es lo que llama la atención. Cuando uno está depresivo, pues no molesta mucho. Sí. Pero el estado maníaco, que a veces también se puede combinar con algo psicótico, es decir, Ah, pueden tener síntomas psicóticos, sí. pues realmente son personas que tienen unos comportamientos en sociedad que no encajan en ningún sitio. Entonces, lo que hacen estos estabilizadores, en la hipótesis, porque Ujú. en algunas personas funcionan, en otros no, ¿no? Es regular que el ánimo no suba tanto y no baje tanto. Ya, o sea, es más como para trastornos bipolar. Sí, normalmente sí. Todos los fármacos se utilizan muchas veces para otro tipo de trastornos que no son los indicados. Los antipsicóticos se pueden utilizar para calmar la ansiedad. Ok. Algunos pueden funcionar como antidepresivos. Los antidepresivos, sí, bueno, se Ya. utilizan para calmar la ansiedad. Los estabilizadores se pueden también utilizar para calmar la ansiedad, algunos, para regular el ánimo, para mejorar la depresión. Bueno, luego hay distintas combinaciones y distintas maneras de utilizarlos. Pero el principio fundamental de ese tipo de fármacos es eso, que regulen el ánimo, que no tengas, que la persona no tenga esos picos y pueda funcionar de una manera más regular a nivel emocional. Ya, sí. Entonces, bueno, tienen efectos secundarios. El más conocido es el litio. El litio se lleva Ah, utilizando durante mucho tiempo, es efectivo. Sí es cierto que se ha dejado de lado por otro tipo de fármacos que requieren menos controles, porque el litio requiere controles analíticos con regularidad, porque tiene que manejarse en unos rangos determinados, si no puede haber intoxicaciones por litio.
Entonces se están utilizando otros fármacos que no requieren ese tipo de controles. Hay varios, generalmente el ácido valproico es el que se utiliza más y en principio a algunas personas les viene bien, a otras personas no les viene bien. ¿Qué pasa? Que engordan y la gente engorda. Mm, Entonces, pues bueno, hay que sopesar. ¿Qué es mejor? ¿Que estés estable del ánimo o que estés en tu peso ideal? Pues bueno, no todos engordan, algunos no, pero hay gente que sí engorda mucho. Engordan, pueden perder como 20 o 30 kilos. con el litio. No tanto con el litio también, pero sobre todo el ácido valproico tiene problemas Ok. metabólicos. Y otros antidepresivos también. Otros antidepresivos también. Algunos adelgazan, otros engordan. Cada uno tiene un efecto, aparte del efecto propio, ¿no? Por Sí. eso se utilizan diferentes en diferentes circunstancias. Ujú. Oye, pues yo estoy muy interesada, Alejandro, pero vamos llegando al final. Ujú, ¿Hay algo que no te pregunté que dices, cómo no me preguntó esto? Creo que esto es importante decirlo. ajá. O sea, algo que digas Ah, que esto, algo, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pues hemos hablado de tantas cosas, Sí. llevo hablando aquí un montón de tiempo. Em, Quería comentar una de las partes que hago en el trabajo en los festivales, Sí, ah, me ¿no? encanta, sí. Creo que es una cosa importante y mi sensación es que se van a terminar regulando en prácticamente todos los festivales equipos de estas características, porque, No sé si quieres explicar desde el principio qué haces, por qué lo haces, vale, sí. y sobre todo que esto, nuestro público está más en América Latina, donde no hay tantos festivales como en Europa. Ujú. Pues sí, yo hace 3 años, yo estaba haciendo mi formación de Sí, psicoterapia psicodélica. Bueno, sí, había un módulo que era reducción de daño, eh, que yo no sabía muy bien qué era, ni había sí, ido ni a un festival de estos electrónicos de un sí. montón de gente. Y entonces, dentro de un festival, en este caso el primero que fui es el Boom Festival en Ah, Portugal, un festival de mucha gente, de 40.000 personas, música electrónica tipo psytrance, que tampoco sabía lo que era. La música está sonando 21 horas al día ininterrumpida, solo paran allí, en ese festival concreto paran de 6 a 9, con varios escenarios a la vez, un sitio grande, mucho calor, 40, 45 grados, ujú, mucha gente, sí, y se crea dentro del propio festival, hay como un espacio cerrado, que está, ajá, normalmente se trabaja de manera paralela al equipo médico, que ofrece un servicio de atención psicológica, tanto para personas que están sufriendo a nivel psicológico dentro del festival por toda la carga de estímulos o de la gente al final, la gente no puede dormir bien, ujú, no come bien, bebe mal, no bebe mucho. Entonces, un espacio donde se les puede acompañar. Hay personal, los sitters que llamamos, son acompañantes, es decir, tú vienes, te acompaña alguien, está contigo, intenta ver qué te pasa, ujú, se te ofrece tomar un té, comer alguna cosita, estar ahí. Y es un espacio que, aunque está dentro del festival y hay música, pero sí el ambiente es diferente. Hay un ambiente más de, es un espacio de descanso ujú, y de estar. Y en este sitio también vienen gente que toma sustancias psicodélicas o que las mezclan, o que toman demasiado o que no han tomado nunca y de repente es el primer lugar donde lo hacen y luego tienen una experiencia y no saben manejar el viaje. O sea, no es lo sí, mismo hacerlo en un contexto de terapia con un profesional que en un festival donde hay mucha gente, mucho estímulo, y que la gente no ha tomado a veces esas cosas o que la gente prueba cosas que nunca antes había probado. sí, Entonces, se les ofrece un espacio como para también que puedan tener su experiencia ahí antes que mandarles a un hospital. A veces viene gente violenta que realmente no saben muy bien lo que está pasando. Cuando vuelven, pues se dan cuenta de dónde están y empiezan a hilar las cosas. Entonces se ofrece ese tipo de servicio. Y luego valorar si la persona realmente también tenía un problema mental antes de venir al festival, claro. que también la gente los puede tener, y gestionar de qué manera esa persona puede terminar en su casa, o bien recogiéndole a la familia, o bien gestionando un traslado hospitalario, o bien con los amigos, de qué manera esa persona pues no tiene que terminar deambulando por algún sitio después del festival Sola, porque no claro, sabe, porque tiene un episodio psicótico o sí. porque realmente se ha quedado perdida, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a hacerlo en otro tipo de festivales en Europa. Se está intentando crear una asociación internacional de este tipo de Órale. cuidado. Aquí en México colaboré con una que se llama Nido Cuidado Psicodélico, también lo hice, fue un festival que no era de música electrónica, pero ofrecían el mismo tipo de servicio, también trabajan muy bien. Eh,
Luego está el cinismo de los países, ¿no? Bien, no vamos a poner esto porque en nuestro país las drogas no son legales. Sí, es lo que yo te iba a preguntar. O sea, ¿en Europa son legales estos No, festivales? no los festivales sí, Sí, las drogas no. ya. Pero hay como una concienciación en algunos países de decir, bueno, bien, las drogas no son legales, pero la gente las consume. Sí, O sea, eso es en exacto. evidencia. Eso es como una manera de ponerte una venda y decir, Sí, sí, no, sí. en mi país están prohibidas y nadie las consume. No, Sí, en los festivales de una semana que duran, tanto estos como de rock o de cualquier sí, cosa, la gente consume sustancias. Al menos alcohol, todo lo que puedan, ¿no? sí, Y cerrarte los ojos a esa realidad, pues es como mirar para otro lado, ¿no? claro, Entonces, asumir que, bueno, en el festival vienen y aquí tenemos un equipo. Esto depende propiamente del propio festival. claro. Entonces, cada festival decide si tiene un equipo de reducción de daños o no. No es una cosa obligatoria, pero ellos pueden decidir que lo puedan tener porque, por ejemplo, suponte en este festival, ¿no? Se atiende normalmente al 1% de las Un personas que van buen. al festival. El boom, 40.000 personas, Wow. 400 personas que si no pasaran por ese servicio irían a los médicos, que no saben manejar mucho tipo de situaciones, ellos manejan las que tienen que manejar, y esa gente o termina en el hospital o ¿dónde termina? ¿No? Entonces a veces simplemente ese espacio, unas horas, calmas, y permites que la gente pueda seguir disfrutando del festival, te agradecen luego muchas veces, porque tampoco es... No es que la gente vaya ahí a consumir, a lo mejor pruebas, ¿no? Tú vas a un festival, te lo dicen los amigos, venga, voy a tomar algo. Sí. Y tomas algo y luego ese algo pues a ti te hace un efecto que no sabes cómo manejar en el festival, tienes ansiedad o empiezas a sentirte mal. Entonces se ofrece ese tipo de servicio. Y es un trabajo bonito, por toda la gente que trabaja allí, es un trabajo voluntario. Ah, es voluntario. Es un trabajo voluntario, la gente que va allí, todos trabajan voluntario, tienen muy buena capacidad de ayuda. Cada Ajá. vez se va buscando gente que tenga más experiencia dentro del mundo de la terapia o dentro del mundo de las sustancias psicodélicas que conozca cómo funcionan y se forman equipos muy bonitos de gente y de solidaridad. O sea, una de las Ah, cosas que a mí me gustó mucho de esos sitios es cómo se trabaja de manera coordinada y no hay una competición. Todos somos parte del mismo órale. equipo. eh, Siempre tratas de ayudar a uno o al otro, o respetas, pues es cansado, es intenso. Es Y muy, supongo que hay muchas emociones de por medio, ¿no? es muy intenso, sí. Es emociones, duermes poco, tienes turnos de trabajo, entonces también quieres disfrutar un poquito del festival, ¿no? Pero luego es una sensación muy gratificante y es un trabajo que creo que muy necesario. Pues aparte de ese, luego he colaborado con otros, no puedo hacer muchos porque al final Es agotador. agota, necesitas por lo menos una semana, yo por lo menos necesito una semana Sí, para recuperarme de ello. Pero creo que al final los países que tienen este tipo de eventos, pues deberían tener un equipo que esté preparado para este tipo de contingencias que suceden y sí. para que esa persona, pues en vez de decir, mira, no quiero tomar nunca más esta sustancia, diga, bueno, aquí esto no es un juguete, no es un juguete, ¿no? Ujú. Así que bueno, aparte de eso, en principio nada más. Si quieres saber algo más, si quieres que Sí. hacemos un monográfico sobre cualquier cosa. ¿Y cómo te pueden, pues, bueno, si alguien te quiere contactar, te pueden contactar o prefieres que no te contacten si alguien te Sí, yo quiere hice una buscar? página web hace el año pasado, lo que pasa, voy modificando un poco mi Sí. manera de hacerlo, que es alejandrofiol.com, o Ujú. sea, no me complico mucho en el nombre, Ajá. digo, pongo mi nombre y ahí está mi teléfono, sí me podrían contactar, también hay... Pasa que soy un poco desastre con el tema de las... Luego voy a necesitar a alguien que me haga de secretario o secretaria para el tema de lo que es estar muy pendiente del Sí. teléfono, ¿no? Pero sí, ahí sí está mi teléfono, sí podrían contactarme y en breve quiero intentar desarrollar algo un poquito más, abrirme más para que la gente pueda saberlo, pueda saber el tipo de psiquiatría que hago, abordar los problemas tal y como los veo yo y quizás asesorar a gente que quiera hacer sesiones psicodélicas para que sepan lo que van a hacer, para que sepan cómo pueden o tienen que retirar un tratamiento farmacológico, para que sepan si lo pueden combinar o si es recomendable o no que lo hagan. Claro. Porque no para todo el mundo es recomendable ni en determinado momento. Sí, puede ser peor, ¿no? Así que, bueno, esa sería mi manera de estar ahí en contacto. Muy bien. Así que, bueno, nada, ha sido un gusto. Muchas gracias. Pensaba que no iba a tener nada que decir. No, hombre, nos podríamos quedar aquí y hacer uno. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Nada, un Que estés gusto. muy bien. Muchas Muchas gracias a gracias todos a por ti. escucharnos. Acuérdense de suscribirse y de todo eso de en los botones en todas partes. Muchas gracias
y que tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.